¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Mauricio Macegual, aquí presentando a las estrellas del mundo de la salud en el programa Naturopatía, que hoy, como todas las semanas, tenemos invitados especiales y hoy me da muchísimo gusto presentar a Silvano Leonardo Gómez. Ahorita vamos a leer su semblanza y el tema de hoy es constelaciones familiares, ¿verdad, Silvano? Bienvenido, gusto saludarte. Así es, Mauricio, pues muchas gracias por la invitación. Aquí, listo para lo que se ofrezca. Al contrario, muchas gracias, Silvano. Me permito presentarte para que sirva de antecedente de lo que vamos a platicar. El maestro Silvano Leonardo Gómez Alarcón es licenciado en comunicación, tiene una especialidad en soluciones sistémicas, diplomado en e-learning y economía política, una maestría en educación y una certificación como coach integrativo y es doctorado en educación. Ha realizado estudios en varias disciplinas, como PNL, técnicas de liberación emocional, terapia sistémica, tai chi, lianglong, masaje clásico y metamórfico, yoga, numerología sagrada, tarot, astrología, reiki, terapia zonal, terapia neuroescritural, ese no lo había escuchado, biomagnetismo holográfico y kinesiología, además del Qigong y Waidan. Estos últimos con el doctor Yang Wing Ming y filosofía Sanmegaku con el maestro Shizok Yamasaki, espero lo haya dicho bien, entrenamiento en DIST-RIST, Neurolinguistic Coaching en Londres, Inglaterra. Tiene 46 años de experiencia profesional, algunos en puestos gerenciales y los demás como instructor, facilitador de cursos, constelador familiar, terapeuta sistémico, atemporal y coach integrativo. Ha impartido más de 65 temas en cursos y conferencias y a más de 17,000 personas de 900 empresas, organizaciones y universidades en México y en el extranjero. A mí me consta, me han tocado algunas de sus interesantísimas pláticas. Y bueno, podemos seguir hablando, los iBooks, flexibilidad y relajación con Lian Jong, gimnasia en casa. Estos ebooks se encuentran en Amazon, Leonardo. Unos pocos, los otros los he vendido directamente yo por mi Yoga trabajo. Sí. terapéutico, numerología sagrada, cómo quitar miedos. Mira, sobre todo en estos tiempos. Ese, por ejemplo, todavía está en Amazon. Sí. Coaching para nutriólogas y terapeutas, creador del método terapéutico Imágenes Cuánticas. Espero nos hables un poquito más de este tema interesantísimo. Suena muy interesante, Imágenes Cuánticas. Es director del Consejo Bridge Coaching en Asitemiti, a la Academia de Ciencia, Tecnología, Medicina y Terapias Integrativas AC, y conduce el programa de radio GPS, tu guía personal de superación. Así que bueno, Silvano, tu área de experiencia pues es muy amplia y me es muy interesante también conocer, además de conocerte ya como profesional en lo que es el mundo empresarial, en el mundo del coaching, pues esto que también haces, que son constelaciones familiares, me gustaría que fuera la charla del día de hoy como un tema especial de la naturopatía tan importante en México y en el mundo, y que, bueno, conocer la parte de cómo se descubrió esta terapia, cuándo, quién, cómo se hace uno un constelador familiar, qué resultados has visto, ¿no? Tú como terapeuta profesional, ¿qué esperas? En fin, ¿no? Que platiquemos un poquito del tema. Sí, con gusto. Creo que es muy amplio y creo que entre más profundicemos, pues más interesados en el tema estarán nuestros amigos que nos ven y escuchan, ¿de acuerdo? De acuerdo, Mauricio. Bien, pues platícanos ahora sí que como te decía, charla de café, constelaciones familiares, ¿no? O sea, ¿qué sabes del tema? ¿Qué debes de saber mucho? Bueno, pues mira, yo empecé a estudiar constelaciones familiares hace ya como unos 20 años, 22 años. Pero en realidad primero yo rentaba un consultorio donde daba mis terapias y ahí empecé a ver este tipo de, digamos, de
de dinámicas, de presentaciones, me llamó mucho la atención. De hecho, al principio se me hizo como extraño y raro porque ¿qué están haciendo ahí? Y como yo ahí estaba con otros terapeutas, me dijeron, oye, ven, para que conozcas y nos ayudes. Entré como participante de unas constelaciones y ahí fue cuando empecé a vivir ese tipo de experiencias como participante, ¿no? Y dije, "Hijo, ¿qué me está pasando aquí?" Porque en ese entonces me tocó representar a eh, eh, un abuelo de una familia de origen Ujú, maya y sí. entonces yo empecé a sentir cosas y me enojaba acerca de lo que estaba pasando. Total, ya me explicaron que, bueno, pues al estar yo representando a esta persona, pues yo podía tener acceso a sentir este tipo de situaciones. Y entonces, pues me interesó y me puse a estudiar terapia sistémica. Ahí fueron 2 años. Luego empecé a estudiar constelaciones familiares ahí. Y luego ya me fui a otro centro para hacer la especialidad, también que lleva como 2 años y medio la especialidad, y luego prácticas, me eché otros años ahí, Mm. con ¿Estas diferentes, constelaciones familiares tiene algún parentesco con alguna de las ramas de la psicología o es totalmente independiente? dijiste astrología. No, psicología. Ah, sí, de alguna manera sí, aunque no directamente. Es Ujú, decir, uno puede ser constelador sin ser psicólogo, sí, pero de acuerdo. obviamente sí tienes que estudiar y conocer, obviamente, lo que son las constelaciones y cómo se manejan. Hay aspectos muy, muy relacionados, muy ligados. Ujú. Y entonces, Pero a nivel de académico, o sea, ¿tiene un origen su estudio académico en qué rama? propiamente, mira, hay diversos autores, hay algunos que dicen que es una terapia, hay otros que dicen que ni siquiera es una terapia. Sí, Entonces, algunos los ubican como un método o una serie de dinámicas terapéuticas de constelaciones. Eso ya dependiendo de los autores, no hay como un criterio uniformado acerca de en qué rama están. sí, Básicamente, Bert Hellinger, el autor, bueno, no, el que ha impulsado y creado este método o que le ha dado forma, porque antes él ya había habido algo de esto, pero es el que lo impulsó, le dio forma y ha escrito más sobre esto. Pues propiamente ha dicho que es bueno, ese es su sistema, ujú. el sistema de constelaciones familiares. Y eso fue lo que empezaste a experimentar, que me sucedió lo mismo. Yo iba a tomar fotos a una clínica, Sí, de una clínica amiga. ajá, Me dijo, pues toma fotos de todas las actividades y terapias que hacemos, ¿no? Y entonces yo, sin querer, entré en la terapia y fue muy liberador, muy importante en mi vida, claro, ¿no? Yo creo que te pasó un poco lo mismo, o sea, sí fue muy liberador para ti. bueno, al principio no, al principio me espantó. La primera vez yo me espanté porque yo no sabía de qué se trata esto. Sí, Pero fue hasta que yo primero estudié terapia sistémica y entonces ahí yo ya llevaba a paralelo, porque hacíamos prácticas también con los consteladores. Entonces ahí fue cuando ya empecé a sentir esto que tú dices, y más ya cuando estuve en la formación propia de constelaciones. Sí, porque entonces empiezas a trabajar tus asuntos personales. Tú sabes bien que uno como terapeuta, pues tiene que trabajar lo suyo para poder obviamente atender a los consultantes. Y claro. entonces, justamente en todas esas prácticas, uno va logrando darse cuenta, liberar cuestiones, acomodar cosas, todo eso. Sí, en mi caso fue instantáneo y contundente, o sea, realmente Ah, sí tuve que derramar muchas lágrimas, mm, obviamente, era una cuestión ahí muy escondida, pero yo no me lo esperaba, o sea, simplemente se dio la mm. sanación de una forma muy rápida, muy contundente. Y yo decía, no, pues esto me ahorró como 10 años de Ah, psicoterapia. sí. Sí, eso es que dices es muy interesante. Mira, todo depende de la persona, en qué situación se encuentre. Ujú, Digamos, hay personas que a lo mejor ya han venido trabajando su asunto durante mucho tiempo y esto llega justo en un momento en que ya hace clic y se resuelve todo.
y hay personas que pues todavía ni lo han empezado a manejar y entonces les va a llevar mucho más tiempo. de Pero esto acuerdo. último que tú dices, a mí me lo han dicho mis consultantes también. Dice, bueno, pues con estas, no sé, 2, 3, 5 sesiones yo me ahorré 20 años de terapia. Sí. Y no exagero, digo porque así me lo han dicho. Unos me han dicho 5 o 10, pero si hubo una persona que me dice, es que yo llevo 20 años en terapia y esto nunca lo había visto, ni vivido, ni resuelto, ¿no? Vamos a ver vamos a compartir tu página para ver si Sí, aquí hay una sesión. No sé si tengas más fotos. Aquí vemos una sesión. ajá. Son Es, pocas personas. ¿Hay un número de personas mínimas que deben de ser para que realmente funcione? no, en realidad no hay. Podría ser nada más el terapeuta y el consultante. Si no hay participantes, pues lo que se usan son tapetes, pads o papeles, hojas, y que se ponen en el piso y ahí se ejecutan los roles. Pero un número ideal puede ser unos 15 participantes, es ideal para que tenga uno con quien poder trabajar. De acuerdo, y que puedan resolverse varios asuntos al mismo tiempo. En una sesión de constelaciones con un consultante particular, lo ideal es enfocarse solamente en un tema en específico y que sea Ujú. de mucha importancia. No abordar muchos asuntos con la misma persona en el mismo momento porque se diluye, digamos, el potencial para poder resolver. Bueno, en mi experiencia, lo que sucedió es que cada quien tomó un rol, Sí, ¿no? A mí me tocó ser, creo que papá o algo así, sí, pero al otro le tocó ser el tío y la mamá. sí, Y cuando te toca a ti el rol con el que tienes que interactuar, pues es tu caso en especial, sí, pero como que cada uno ve su caso, a eso me refiero, o sea, no es que claro. se ve Ah, todos los sí, claro. casos. La constelación se hace para todos, Sí, se enfoca en una persona, pero es para todos. Y cada uno lo atiende en la medida en que está en sincronía, ¿no? Por ejemplo, en este caso, oye, pues a mí me tocó representar al papá. Lo más probable es que tú traigas un tema con eso. Oye, sí. que a mí me tocó representar a la abuela. Lo más seguro es que tú traes un tema muy asociado con eso. Entonces, Ujú. sí, se resuelve para todos, pero el enfoque se mantiene en el consultante que está buscando una solución. Bueno, en mi caso particular le atinaron o no le atinaron, o sea, yo sé que era una cuestión muy profunda en mi ser Sí, y que, o sea, es ciencia, es magia, me tocó buena suerte, ajá. Mira, porque sí, dime. sin hablar nada, sin antecedentes ni nada, simplemente me tocó con Ujú, una persona que ni conocía, ujú, haciendo un rol que ni me lo esperaba y que nadie lo sabía. O sea, claro. todo muy bien organizado, pero muy aleatorio en ese aspecto. Y sin embargo, en mi caso, Ujú. le atinaron específicamente algo que yo tenía que trabajar muy profundamente. Mira, Eh, ¿Cómo funciona eso? no es magia, definitivamente no tiene que ver con magia, religión, eh, todo ese tipo de situaciones. Aunque Hellinger dijo, creó al final una organización que le llamaba Hellinger Science, Hellinger Ciencia, como dándole a entender que sí tenía cuestiones de ciencia. Sin embargo, los que son muy ortodoxos en ese sentido dicen, bueno, pues mientras no uses el método científico, ¿verdad? Y que tú tengas así unas respuestas a métodos así, pues no puedes decir que es ciencia. De acuerdo. Sin embargo, y el mismo Hellinger lo decía, pues hay situaciones que pues no sabes cómo funcionan. Hay diversos autores, hay unos que han dicho, por ejemplo, Jung, que es el inconsciente colectivo, el que más ha tenido como influencia es un autor que habla acerca del campo morfogénico o morfogenético. Es decir, Jacobo Greenberg, ¿no? También habla de ella. Jacobo Greenberg, él habla del espacio, eh, ¿cómo se llama? El espacio cuántico o tiene otro nombre, que ahorita se me va. El hipercampo del inconsciente colectivo. Ajá, sí. En el caso de lo que más
se ha utilizado es el llamado los campos mórficos, que es una teoría en donde se dice que pues nosotros estamos conectados de alguna manera, todos, ¿no? Se ponen ejemplos de lo que pasa con animales en una isla que aprende un animal a hacer algo y en otra isla distante otro animal aprende a hacer lo mismo. Pues, ¿cómo se conectan? Pero lo Sí, mismo sucede en investigaciones de estudios, en escuelas, en laboratorios, en donde se tiene ese tipo de respuestas. sí. Entonces, el planteamiento que hace Hellinger es que nosotros estamos conectados a un alma. Y por eso, cuando tú haces la representación de alguien, te conectas, te conectas justamente con esa persona, en su alma. No importa si está viva o esté muerta. Sí. Y no es casualidad. Es decir, lo que pasa es que tú traes un tema que es similar o se sintoniza con el de la persona a la que se está atendiendo. No sé si me expliqué. Eh, sí, sí, y Y no. sería o sea, en esa alma grupal, ¿cómo se sabe o cómo el terapeuta le atinó en mi caso, o si es tino y otros resolvieron algunos otros asuntos, a lo mejor no menos importantes para ellos en su momento? Es Ah, decir, claro. es aleatorio lo que nos toca la experiencia a los pacientes, o a todos nos ponen el dedo en la llaga. O sea, ¿cómo funciona desde ese punto de vista? Si el terapeuta se atiende mucho al método de Hellinger, no es, no es que el terapeuta elija o decida, es al Mm, contrario. El terapeuta debe de permitir, mientras el terapeuta menos influya, esto funciona mejor. Es decir, lo que plantea Hellinger es que el sistema mismo es el que hace que estas constelaciones funcionen. O sí, sea, sí, dependiendo, hay veces que el terapeuta dice, a ver, ¿quién elige a alguien, no? A ver, tú elige a alguien. Entonces la persona elige a alguien, pero dice, no te debe de importar, no se tiene que parecer ni a tu papá, ni a tu mamá, ni cómo hablan, nada. Simplemente algunos dicen, sigue tu intuición, que realmente no es propiamente la intuición. En algunos casos, eso es otro tema. Entonces, oye, hablando de ese, y creo que sí tiene, lo podemos concatenar, es decir, el nombre de constelaciones, creo que tiene mucho que ver con esto que estamos abordando. No sé si es el no, momento que nos expliques. no tiene nada que ver, Ok, nada que ver. En realidad lo que dicen es que fue un error de traducción. En alemán el término, no sé cómo se pronuncia, pero es algo así como Familienkonstellung, pero el nombre en alemán lo pueden buscar. Y lo que se dice es que se hizo una traducción al inglés y cuando se hizo la traducción al inglés lo tradujeron como constelaciones familiares, pero es un error de traducción, porque el nombre correcto en alemán de esto, Familienkonstellung, significa acomodo de familia. ya. Entonces no tiene nada que ver con las constelaciones, ni con la astrología, ni con el cielo, ni con la... Yo creo que de ahí viene un poquito también esta posible interpretación de que es una cuestión mágica Exacto. y no científica, pero en mi caso yo soy testimonio de que en mi caso fue mágico. O sea, Sí, pusieron el dedo en la llaga sin que la terapeuta conociera nada al respecto así es. de mi vida, y además era de un hecho de hace 3 años, no era reciente, ¿no? Correcto. Pero ahí estaba muy oculta, y entonces es un poco la pregunta: esta metodología, esta técnica, ¿cómo le llamas y cómo es que aborda para solucionar problemas de la psique humana? El planteamiento es que cuando tú traes un problema que generalmente es un asunto ya difícil, em, está normalmente relacionado con tu sistema familiar, con tus ancestros, que pueden ser usualmente hasta 7 generaciones atrás. Entonces, el planteamiento que se hace es que Hellinger descubrió que hay ciertos órdenes. Eh, ¿Qué quiere decir? Que, bueno, esos órdenes marcan que debe haber como un equilibrio en todo el sistema familiar. Y cuando ese orden se rompe,
Entonces el sistema elige a alguien para que sustituya ese desorden. Por ejemplo, si Oye, un... perdón, ¿así lo dice como orden o como armonía? Porque me gustaría más que se dijera armonía. No, es que lo que se busca es un orden. Y de hecho, él llama órdenes del amor. Es decir, Ok. hay ciertas reglas. Por ejemplo, lo que él dice es que el que llega primero tiene preferencia al que llega después. Tiene que haber un equilibrio entre el dar y el tomar, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, si por ejemplo un bisabuelo a alguien le robaron su terreno al bisabuelo, puede tener repercusiones, como fue un asunto no resuelto, repercusiones en las generaciones siguientes. O una abuela que tuvo un aborto. Aquí lo que pasa es que el planteamiento es que alguien queda excluido. Por ejemplo, una bisabuela que abortó y no reconoce a ese aborto, entonces el alma de ese aborto pide que sea incluido en el sistema. Es decir, todo aquel que es excluido es el sistema busca incluirlo. Entonces, si no lo incluyen en el momento o en la generación que fue, el sistema mismo busca a alguien después para que sustituya a esa persona. Entonces, por eso suena así como que raro, ¿no? De decir, bueno, ¿yo por qué estoy sintiendo esto? ¿Me está pasando esto? Mediante el sistema de constelaciones familiares, el método, lo que se busca es llegar a encontrar, a descubrir ese origen, qué es lo que está causando. Y no necesariamente tiene que ser algo así como lineal. Es Ujú. decir, no porque alguien perdió su trabajo, necesariamente tú estás perdiendo el trabajo. O sea, el terapeuta lo que tiene que hacer es plantear hipótesis de trabajo para ir viendo hacia dónde puede ser la razón por la cual puede haberse generado esto. Ahí es un poquito también tal mi pregunta, porque en el caso que yo viví, la terapeuta realmente no habló gran cosa, ¿no? Sí, Simplemente hizo sí, utilizó cuarzo, utilizó sus elementos, porque ella también es una gran chamana, por así decirlo, mujer medicina, ¿no? O sea, uso todo para que las sincronicidades se dieran y que la sanación se diera. O sea, ella también trabajó esa parte claro. mística, ¿no? En ese sentido, ¿qué tan científico, qué tan místico, un equilibrio, cómo lo haces tú? Bueno, yo me apego mucho al método de Hellinger en el sentido de que técnicamente no meto estas cuestiones que él no, por ejemplo, dijiste cuarzos o algo así, ¿no? Hay gente Ujú. que usa eso, o mete tambores, o mete algún otro tipo de métodos o técnicas. Elementos, ¿no? Ujú. Esto se puede hacer si tú sigues nada más los lineamientos que él hace. Eso es lo que yo hago Ujú. esencialmente, de basarse en la metodología de él. Y después, bueno, pues ya viste que sí he estudiado un montón de cosas, he estado por muchas técnicas y prácticas, entonces yo fui descubriendo, cuando di cursos, empecé a hacer una metodología de usar fotos y eso luego lo fui trasladando a la terapia y luego lo fui trasladando ya hacia las constelaciones familiares y ahí fue donde yo diseñé este método de imágenes cuánticas Ujú. que puede combinarse o más bien complementar ya lo que se ha descubierto al haber hecho una constelación, se puede ir más profundo en el inconsciente. Pero bueno, pues ya es ¿Tienes como, algún ejemplo que nos puedas mostrar de imágenes? mira, yo tengo varias cajas Ujú. con fotos. Sí, Entonces, lo que hace la persona, yo por ejemplo le digo que bueno, lo estoy diciendo así, pero lleva sí, tiempo, sí. ¿no? O sea, desde el inicio de la sesión, todo lo que se va manejando. Pero llegado el momento de esto, le pido que elija una foto. Me dice, ahí detente, le digo, hasta arriba, abajo de mis dedos, pues arriba, ¿cuántas O fotos? sea, No, saca esa, por favor. esta. Sí. Entonces, lo primero que hago es que le digo que me diga la emoción. Y generalmente me dicen, No, oye, no, no se ve. no veo nada. No. Pues es que lo que quiero es que percibas la energía de la foto y Ah, ok. percibe la emoción. Entonces ahí me dice qué emoción tiene.
Ya que tomo nota de la emoción, entonces le digo, ahora me vas a decir lo primero que ves. Y ahí lo primero que ves, y ya con eso me dicen, no, pues que vi, no sé, un animal o vi un pantano. Eso que vio primero para mí es muy importante, porque Yo vi una mujer yo. sí, era una mujer. Pero bueno, hay personas que ha de haber dicho, no, pues era un ciervo o era X. Eso, esa primera imagen que ven, Ujú, aunque no es la descriptiva, es importante porque habla de este contacto con su inconsciente. Y luego ya, por ejemplo, la foto. Entonces, ahora sí, ¿por qué elegiste esta foto? Porque normalmente está asociada a algo, ¿no? ujú. Entonces, pues es que ahí yo lo que puedo interpretar, esa la interpretación la tiene que hacer el paciente, no yo. Yo, obviamente, la puedo estar digamos, cuestionando. Sí. Tú estás en la foto, no estás en la foto, ¿por qué hay una vela? Ahí es donde te sirve también tu experiencia como coach, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Y entonces resulta que una vez que cuando uno ya ha hecho la constelación, que la constelación te da obviamente respuestas muy importantes, todavía yo puedo llegar a profundizar más usando las imágenes cuánticas, así le llaman. Ujú. Digamos, para ayudar a resolver ese asunto. Sí, obviamente, la idea es que la persona tenga más claridad, mucho más claridad. A ver, mira, por ejemplo, ayer hice una constelación. Fíjate que en ese sentido, y otra vez vuelvo a decir de mi experiencia porque no puedo hablar de otra cosa, Ujú. que sí me sentí un poco después, o sea, sí descubrí eso que tenía yo que trabajar y que me había yo hecho tonto, la verdad, lo había ocultado, Sí, hasta ese momento que ya me lo pusieron enfrente de mí y lo tuve que trabajar, lo tuve que enfrentar. Pero sí me sentí, o sea, sí descubierto, pero no protegido. ah, hay que cuidar eso, hay que cuidar eso porque el terapeuta lo que tiene que ver es, eh, es cuidar el proceso, es cuidar el proceso para que eh, la, la, ¿cómo te diré? No entrar más allá de donde es necesario. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, el terapeuta, vamos a suponer una violación, ¿no? Ujú. Entonces, el terapeuta no debía de preguntar más allá de a qué edad fue y tal vez hasta quién fue y ya, pero no más detalles, porque entonces eso ya le quita energía y fuerza al consultante. Ya Y entraríamos en el mundo del psicoanálisis, si no es el caso. estarías entrando en otro tipo de terapia. Fíjate que qué interesante esto que dices, porque yo creo que las terapias del futuro ya no van a ser mente a mente, es decir, si te violaron o no, si te gustó o no, o sea, no es tocar el tema, Ajá, sino entender el proceso que ese tema te llevó a donde estás en este momento, a tu presente aquí y ahora. sí. O sea, ya no es ir al pasado, sino entender tu presente de lo que te haya aportado, ¿no? Porque no hay mal que por bien no venga. Sí, En ese sentido, tus, tus terapeutas los has dado de alta, cómo los has dado de alta y si existe ese tipo de ya de sanación álmica, por así decirlo. claro. Gracias, adiós y hasta la próxima, o cómo es normalmente esta dinámica con las constelaciones familiares. Bueno, tú dijiste mis terapeutas, es decir, yo no formo terapeutas, pero sí mis consultantes son gente común y corriente, pero también atiendo a psicólogos, a terapeutas, a consteladores, a coaches también. Mm, Entonces, normalmente yo no establezco un número de sesiones, como se usa en otro tipo de terapias. O sea, tienes que estar 15 sesiones conmigo cada semana o 20. ¿No? no hay una receta. Em, en constelaciones familiares, al inicio, Hellinger decía que nada más había que constelar una vez en la vida. Esto Órale. ya cambió mucho. Entonces ahora, ¿cuántas constelaciones puedes hacer? Pues tú puedes hacer varias, Las pero que quieras. Ujú. no hay un número, no hay un número.
Y lo que conviene es que se deje un espacio de 20 días entre una y otra constelación. Yo en particular, lo que le digo al paciente o al consultante es, vamos a atender este asunto, vamos a en esta sesión descubrir hasta dónde llegamos y a partir de ahí tú me dices si quieres otras sesiones. Es decir, para mí, el consultante es quien establece cuántas sesiones necesita porque depende hasta dónde quiere llegar. Sí. ¿No? No se trata de o, que yo... o hay varios temas que tratar, esa también sería No, otra. exacto. Yo cuando va saliendo todo aquello, viene por un tema y al estar trabajando sale ahí que trae otros 5 o 10 temas, ¿no? Entonces, pues a veces se dan cuenta y a veces les digo, bueno, pues esto hay que tratarlo, aquí tendrías que trabajar esto está pendiente acá. Oye, que yo ya lo trabajé, bueno, pues ya lo trabajaste con el psicólogo, pero aquí se ve que está pendiente. O con no sé qué, no sé cuál. Entonces, pero yo no le obligo a decir, no, pues mira, tienes que otras 20 sesiones y trabaja esto, trabaja esto. Eso, la libertad es totalmente del paciente. Puedes haber otros consteladores que lo manejen de otra forma. Claro. Oye, ¿y lo has intentado así de manera virtual o No, ya tienes? ahorita nada más todo es virtual. Ya, ok. Ya todo es virtual. Lo hacía desde antes de la pandemia, pero a partir de la pandemia, todo lo que trabajo, coaching, instrucción, constelaciones, terapia, todo es así como lo estamos haciendo. Sí. Y digamos que tú decías que un mínimo de personas también virtualmente deben de oscilar entre los 15 o cómo Mira, te... hay manera de trabajar en grupo las constelaciones. Eh, y hay métodos, se pueden usar métodos de, por ejemplo, unas presentaciones de PowerPoint, o se usan las personas, por ejemplo, estamos tú aquí y tú y yo, y hay varias pantallas, entonces te digo, a ver, párate, ve a fulano, qué sientes, etcétera. Yo en lo particular prácticamente no trabajo nada en lo grupal, sino trabajo todo individual. Es decir, las constelaciones en individual. individual. Entonces, yo realmente no necesito otros representantes porque yo utilizo imágenes, uso stickers o uso, ¿cómo se llaman? Figuras para hacerlo, que representan a eso. Sí sabes que se pueden hacer con figuras, ¿verdad? ¿No? ¿No? Bueno, permíteme leer un poco de los beneficios que nos traen las constelaciones familiares. Sí. Sacan a la luz y resuelven enredos y relaciones confusas dentro de la familia y en otras relaciones. Mejoran sustancialmente las relaciones de los padres con los hijos y ayudan a resolver situaciones familiares relacionadas con la infertilidad, la adopción o la custodia, los abortos, las separaciones, los divorcios, etc. Ponen al descubierto las razones de sufrimientos físicos y emocionales como migrañas, asma, desórdenes de la alimentación, dolores de espalda crónicos, depresiones, ansiedad y fobias, tendencias suicidas, problemas con las drogas o el alcohol, rompen cadenas o ciclos generacionales de sufrimiento, alineación, abuso y disfunción en la familia, ayudando a enfrentarse positivamente con enfermedades graves o deseos inconscientes de morir. No parecería, por eso también la pregunta inicial de qué tan mágico, porque pues suena a magia Mira, he tenido ese tipo de respuestas de varios de mis consultantes. O sea, a sí. veces me dicen, es que eres brujo, ¿no? O el mago, ¿cómo salió? ¿Cómo le hiciste? Digo, es que yo no le hago, yo no hago nada de eso. Lo que pasa es que sí, como es muy impactante, normalmente es muy impactante que la gente vea eso que sale, entonces lo atribuye como un acto mágico, ¿no? Porque no tiene, como no tiene información, ¿no? Si tuviera información, Pero ¿por qué no se vale la psicomagia? O sea, ¿por qué no? bueno, si usas el método de Jorodowski, entonces es psicomagia, pero eso es otra cosa. O sea, si estás usando eso, está bien, he usado la psicomagia, como he usado el Reiki, como he usado otros. Porque con lo de las imágenes cuánticas, a mí me suena que también es un poco de psicomagia. La diferencia
y aquí obviamente habría que discutirlo, es que, por ejemplo, Jodorowsky te dice, a ver, traes un X problema, acuéstate, te pongo unas papas en la espalda y estas papas representan tal que. Ahora cárgala durante varias semanas y cuando te canses vienes, ¿no? Entonces él es muy directivo. Hay muchas terapias que son directivas, el terapeuta te dice, haz esto, haz lo otro, etcétera, bla, bla, bla. Y acá no, Ok, acá yo no elijo la imagen, la de acuerdo. eligiste tú. Entonces, y yo no te digo esto significa tal cosa, sino lo dices tú. Entonces, todo va a estar conectado con lo que tú traes en tu inconsciente. En este sentido, no le vería yo tan psicomágico. Ya. Ajá. Pues me parece muy interesante. Seguramente ahorita bueno, te voy a preguntar sobre los resultados que has tenido con y sin imágenes cuánticas. Uh-huh. Cuando has tenido también resultados positivos a través de constelaciones familiares, ¿qué diferencia habría con o sin? Y si podríamos ponerlo como un símil de, bueno, una cosa es estar en la sala de operaciones emocionales, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa es estar ya en la sala o en tu habitación donde estás pasando ya ese proceso, ¿no? ¿Cómo, qué aportaciones crees que se puede dar a través de imágenes cuánticas para fortalecer este tipo de terapias? Mira, déjame traer para mostrarte. Sí. Recording stopped. Mira, cuando estoy trabajando, digamos, estamos como Espérame que pausé la grabación. ¿Ya, ah, ya le disparó? sí, Recording in progress. Bien, bien. digamos, si estamos, tú y yo estamos haciendo el trabajo de constelaciones, lo estaríamos haciendo de esta manera, así, Sí. en una transmisión por videoconferencia. Entonces, a lo mejor ya me expones el tema, etcétera, y entonces empiezo yo a trabajar con constelaciones normalmente. Uh-huh. Bueno, usualmente puedo, dependiendo del caso, uso diferentes técnicas o terapias, pero para este caso que estamos hablando de eso. Entonces, lo que yo hago es que le bajo aquí la pantalla Uh-huh. y le digo a la persona, de acuerdo a eso, yo he anotado, uso stickers y abajo del sticker he anotado cosas, ¿no? Sí. De lo que que generalmente son nuestros representantes, el papá, la mamá, el abuelo, etcétera. Pero como lo anoto abajo, ni la persona ni yo sabemos quién representa a quién. Los pongo Sí. ahí y ya le digo acomódalos. Te lo estoy diciendo rápido, pero es mucho más Sí. lento, ¿no? La idea es que la persona vaya como sintiendo en qué lugar pertenece cada uno de estos. Entonces Sí. los coloca de acuerdo a esta sensación de a dónde pertenecen y a partir de ahí yo le pido que me indique hacia dónde están viendo. Entonces, por ejemplo, a lo mejor me dice, este está viendo para allá, o está viendo a este está viendo a este, o este ve para acá, etcétera. Sí. Voy tomando nota de todo eso que me dice, y a partir de ahí, generalmente, ya una vez identificado esto, si nada más lo quiero llevar a ese nivel de constelaciones, pues hasta aquí lo dejo. Pero si veo que hay necesidad de usar otra cosa, entonces es cuando le digo lo de las fotos. Entonces le digo, bueno, a ver, para este, que es el número 1, elige, ¿no? Entonces ya, pues ¿qué está? Ok. Para el otro, que es el número 2, elige, porque no le pongo números porque no sé ni qué representa. Sí. Y entonces lo dejo pendiente. Bueno, este representa el 1, este representa el 2.
Entonces, ya que está planteado el asunto y ya veo que hay que mostrar la respuesta, digamos, volteo los stickers, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo unos que estaba haciendo, te decía. Entonces, le voy anotando y en los stickers, cuando lo voltean, pues yo ya sé quién es y la persona también es. Ah, pues mira, este es tu mamá, este es tu papá, este es el dinero, este es el tal asunto, el trabajo, etc. Ujú. ¿Y qué te dice? Yo le pregunto, obviamente, al consultante, ¿qué te dice a ti que este esté mirando a este, que este mire para acá? Y entonces la persona me va diciendo, pues es que es por eso, es por lo otro. Yo luego, obviamente, le sigo preguntando hasta que resuelva, hasta que se dé cuenta de la situación que está y la opción que tiene para dar una respuesta. Ya. Hasta ahí ya se resuelve y normalmente la sesión por constelaciones tendría ya el efecto necesario. Pero si hay necesidad, como te decía, entonces le digo, a ver, para este asunto, vamos a ver la foto. Entonces hago lo mismo, a ver, la volteo y te la pongo aquí. Entonces lo primero que hago es así, lo que te dije hace rato, y luego ya describe la foto. Entonces, ¿por qué esta foto la asocias con esto? Ujú. Y lo mismo, ¿por qué esta foto la asocias con lo otro? Y ahí es donde las imágenes que yo llamo cuánticas me dan más información y obviamente a la persona mucho más. O sea, las, las cosas son de verdad, sí, la palabra podría ser mágicas, pero son impresionantes. Ahorita Claro, no, se entiende que la lógica está precisamente en peinar las relaciones para entender la dinámica que existe en cada una de ellas y cómo te está afectando, porque si no lo analizas, si no ves dónde te está doliendo, pues entonces simplemente sientes dolor, ¿no? no usaría la palabra peinar en el sentido de que es como ir viendo, a ver, está en tu papá, está en tu mamá, está en tu abuela, está en tu... No, esto es como, Un escáner, no es un escáner, es cuántico, o sea, te lleva ahí. ok. ¿Sí me explico? No a veces sí necesitas escanear, Ujú. a veces sí, pero dependiendo de tu experiencia, dependiendo ya cómo desarrolles esta habilidad, muchas veces no necesitas, como principiante, tal vez sí necesitas escanear, como Oye, bueno, ¿qué diría Hellinger, se llama? Hellinger, sí, ¿Qué diría que sustituyes stickers por seres humanos en reales que Está digan, bien. Está bien porque él usa pads, o sea, usaba, ya murió, pedazos de filtro. Entonces pones pedazos de filtro en el piso, pues yo uso stickers aquí en vez. ya. Pero lo más recomendable es que sí existan personas, seres humanos, o sea, entre una experiencia vivencial y una experiencia virtual, ¿cómo has visto desde tu punto de vista? No afecta en nada, no afecta en nada. ¿Cuál es más agradable? Bueno, pues eso ya es de cada persona. Depende Hay, de cada hay quienes me dicen, es que yo no me siento bien aquí en la computadora, etc. Y quien. yo quiero presencia, o sea, ¿no? Ahora, yo como viví muchos años lo presencial, pues las experiencias son obviamente Hermosísimo. diferentes comparado con lo que se vive aquí. Pero, pero digamos que yo lo veo ya más a cuestión de gustos, pero Ujú. en cuestión de efectividad no No hay cambia, ¿no? Pues aquí problema. son tan efectivas como en lo presencial. De acuerdo, qué interesante. Pues digo, podríamos estar hablando muchísimo del tema. Sí. Creo que da para más. En cuanto a lo que te preguntaba de la eficiencia, o sea, ¿te sientes satisfecho? ¿Crees que se puede dar más? Hay mucho por investigar. Es decir, ¿cómo sientes en ese sentido tu aportación? Porque esto de imágenes cuánticas creo que llega a aportar, no a competir, ¿no? Así es. Sino a complementar. Y creo que pues es una aportación también para la ciencia, ¿no? Sí. Pues mira, hay personas que me han pedido incluso que las instruya, es decir, que les enseñe el método con fotos,
con imágenes. Pero y me han propuesto diferentes alternativas, que hazlo así, que hazlo así, etcétera. Yo todavía, aunque ya llevo pues los últimos 2 años, sobre todo usándolos muchísimo, mm, no, no sé si pueda realmente crearse un método, así como tal. Decir, bueno, Sí. paso, ¿no? Porque me dicen, a ver, pues tendrías que empezar a conseguir tal foto y empezar a conseguir tal foto, y, o sea, desarrollar una metodología de qué foto y qué significa tal foto. Y esto no es así como el tarot, de decir, bueno, pues te sale el rey, te sale el carruaje, ¿no? Sí. Significan tal cosa. Aquí no significan, si a ti te sale X foto, ¿verdad? Vamos a suponer, aquí tengo, ayer salió esta foto o esta foto. Si te salen esas, lo que significan no es lo que yo decida que lo que significa, sino es tu interpretación y eso varía de persona a persona. Entonces, la aportación que yo hasta ahorita estoy dando es en el sentido de lo que estoy pudiendo hacer. De que hay mucho por avanzar y por desarrollar, pues sí, por supuesto, yo obviamente sigo investigando en esto, pero si tú investigas o pones otros métodos, hay gente que hace constelaciones con caballos, constelaciones con agua, constelaciones, Porque yo pensaba que de alguna forma sí era, digo, no sé, si era una rama de la Gestalt, porque el hecho de implicar un rol, porque a mí me preguntaba, o sea, haz este rol. sí, O sea, y yo pienso, o yo pensaba, no sabía que era mucho más abierto o extenso. sí, Yo pensaba que era una parte fundamental el rol para no, poder, para poder entrar en esa, cuánticamente, sí estoy de claro, acuerdo, al sí, no. problema en cuestión, ¿no? Mira, esto, sí, Oye, tienes y razón también, en ese también sentido. la relación con el Gestalt, ¿no? Ya Sí, que estamos en el tema, por lo favor. puedes asociar a la Gestalt, pero en realidad no. Mira, yo cuando, ya en años más cercanos, al principio sí, porque uno va siendo uno como más ortodoxo, pero yo me di cuenta, bueno, no me di cuenta, o sea, los maestros también se han dado cuenta, ¿no? Cuando tú al participante le dices, a ver, tú vas a desarrollar al papá, tú a la mamá, ¿no? Representas a tal. Si la persona realmente no se deja de centrarse en sentir y trata de actuar, entonces ya no funciona. O sea, ese es el problema, que la gente a veces quiere actuar, cree que es un role playing y aquí no es, eso no tiene nada que ver. La persona lo único que tiene que hacer es sentir. Y cuando mucho distinguir entre lo que siente que no es suyo y lo que siente que es de él. Si es un buen representante, entonces se tiene que atener a lo que siente y que no es de él, o sea, que es del otro. Entonces yo desde ya años atrás lo que hacía también es a la persona no le físicamente, ¿no? En las sesiones Sí, presenciales, no les decía quién, les daba un papelito. Y eso nada más para que vieran que no, que no que había no, trabajo. que no había trampa. Les decía, a ver, anotaba aquí, no veas el papelito, guárdalo ahí en tu bolsa y tú vas a representar esto. Oye, pero ¿quién? No sé, no veas, guárdatelo ahí, luego vemos. Y así a cada uno. Entonces, ahora sí, pero no sé a quién, no, la gente muchas veces está en el morbo o en la curiosidad y eso no ayuda, no ayuda a este tipo de cosas. Si te toca un papel de mujer, no importa, lo No, no representa. importa, no importa, no importa. En años anteriores sí había como mucha necesidad de decir, a ver, pues es un hombre, pues un hombre, eso, Un rol de pero, hombre o de mujer, pero pero no sé si a ti te ha tocado, pero yo, tanto en formación como en trabajos, resulta que en este tipo de ambientes, ¿no? Yo estudié yoga y había 20 mujeres y un hombre. Estudié constelaciones y había 20 mujeres y un hombre. Entonces, sí, en desarrollo humano igual, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, Incluso, la por mujer ejemplo, está despertando mucho más que el hombre. Eso es. entonces, oye, pues tengo 20 mujeres y 2 hombres. Oye, me necesito 4 hombres, ¿qué hago? Pues a ver, las mujeres le hacen de hombre. Entonces, estrictamente no es necesario. No, qué Y interesante. entonces, si yo lo pude, te digo, yo en mi experiencia personal veía que mientras menos le decía a la gente qué roles, mejor funcionaba. Por Ujú, eso incluso aquí, con estos stickers, también los tapo, ya. ¿no? Porque igual, para que la persona no
se haga ideas, se cae, pues este es mi papá, este es mi mamá, este es el dinero, este es el trabajo, y entonces empiezan a actuar mentalmente en vez de actuar desde el contacto con su Oye, alma. entonces no tiene ninguna relación con la Gestalt, es decir, o sí hay cierta influencia. Yo en lo particular no lo relacionaría. No, ok. No, no. Entonces totalmente, digo, ya ves, como muchas cosas, puede ser un conocimiento ancestral, que lo tomaron autores modernos, pero que pues... ¿no? Bueno, pues mira, tú sabes, tú has leído a Don Juan, a Castaneda, ¿no? Sí. Tú has leído, dijiste a este otro autor del campo cuántico, este que desapareció en la UNAM, este investigador mexicano, Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg, pero, por ejemplo, Hellinger estuvo trabajando con los zulúes en África. Entonces, si tú te pones a investigar, y yo lo sé que tú lo has hecho, de nuestros ancestros, sus rituales que tenían y todo eso, es muy probable que ellos manejaran este tipo de Terapia. terapias o metodologías. ¿Cómo le llamamos? ¿Psicoterapia? Sí, ¿no? Porque No, es una... no, es que no es bueno, hay quienes le llaman psicoterapia, pero sería mejor llamarle método, nada más. Lo que hizo Hellinger fue que diseñó un sistema, ¿sí me explico? O sea, estudió el programación neurolingüística, estuvo con Milton Erickson, estuvo con Virginia Satir, o sea, un montón. Hizo la tarea, pues. Sí, investigó mucho, entonces creó el método, además fue descubriendo estos que son los órdenes del amor, etc. Entonces, gracias a eso, digamos, tienes una metodología que ayuda para que le entres a esta cuestión. Y lo que ya sabes, primero aprendes todo, lo dominas, y ya que lo dominas, pues ya no tienes que usar, ¿no? Es como el que aprende el violín, el que aprende el piano, el que aprende a dibujar, como Picasso, ¿no? O sea, era un maestro. Tú ves las pinturas originales de Picasso y wow. ¿Y cómo es que después hizo esas porquerías? Y dices, ¿cuál? ¿Cómo que decir? Pues eso lo hacen los niños. No, no. Primero fue un maestro en la pintura clásica para Claro. poder hacer lo otro. Y pues es así en todas las ramas, ¿no? Digamos que te ayuda a hacerte maestro de ti mismo. Ah, bueno, pero sí, pero hay que ver. O sea, mientras menos lo uses para eso, mejor. Es decir, si lo usas para eso, ya no funciona. ¿Por qué? Porque pierdes el objetivo, ¿no? ¿Que sanar? Es ¿El objetivo es sanar, no aspirar? no, no. Por ejemplo, el terapeuta su objetivo es sanar al consultante, bajo Ya. este sistema ya está fregado. Ya no funciona. Porque Entonces, estás siendo directivo. Entonces, lo que Hellinger dice es que no debe de haber intuición, no debe de haber intención ni miedo. Por ejemplo, esto que me preguntabas hace rato y que ya no te terminé de decir. Por ejemplo, si el paciente está en una situación de muerte, que ya se va a morir, y tú intervienes como para modificar eso, no estás ayudando, ¿no? Lo que tienes que hacer es retraerte, no tener intención, tampoco miedo, y decirle, pues, te vas a morir, ¿no? O sea, lo que estás viendo aquí es eso. Pero finalmente estaríamos hablando de una sanación espiritual, de entender la muerte física, bla, bla, pero es una sanación. Es que pero entrar a una terapia y decir, no quiero ni siquiera sanar, entonces ¿para qué entras a una terapia o un método? Porque esa de... no es tu intención, es que el otro vea por sí mismo su situación, comprenda lo que tiene que hacer y actúe con sus fuerzas para resolver. Para sanarse. Aunque, o sea, no importa dónde lo pongas, pero pues tiene que ver. Para sanarse, para entender, para actuar, para lo que esté buscando. Qué interesante, Silvano. Pues daría para muchas horas más. Sí. Pero creo que es una muy buena introducción. Muchísimas gracias por compartir
tanto tus conocimientos como tu experiencia, que creo que es lo más importante, ¿no? No nada más hablar de autores, sino, bueno, sí estamos resolviendo o sí estamos ayudando a resolver muchos casos. En ese sentido, qué conclusión darías y qué recomendaciones nos harías así ya en general para despedirnos, Silvano, si eres tan amable? Bueno, si una persona está buscando alguna ayuda terapéutica para resolver una situación, un problema, yo creo que lo que debería de hacer es pues ver varios terapeutas, varios tipos de terapeutas y irse con cuidado, como todo, tú sabes, en todo las profesiones hay charlatanes, entonces como que irse con cuidado para ver por aquí sí, por aquí no, este que me dice, este sí me está ayudando, este no, en fin, yo creo que sí tendría uno que tener como esa experiencia de ver varios como para ver qué es lo que le funciona y qué es lo otro. La otra recomendación es que si quiere entrarle en cuestiones como estas, pues sí tendría que tener como que la mente abierta para ver estas otras opciones o formas de poder resolver una situación, sanar una situación, atender un problema. Y lo otro es que debería de asumir una postura de responsabilidad. Es decir, mientras haya pacientes que lo que quieran es que el otro los cure o los sane, va a ser menos probable que se dé. Pero mientras más estén en una postura de que, pues tengo que entender por qué me pasa esto y yo asumir mi responsabilidad para atenderlo, en esa medida surgen muchas posibilidades de encontrar respuestas y soluciones o sanaciones o lo que sea. Que salga el Quijote dentro de nuestro propio ser para enfrentar a todos esos monstruos, ¿no? A todos los monstruos, sí. Todos los molinos. Ajá. Los vemos como molinos hasta que no los entendemos, ¿no? Y es que muchas veces los molinos no están afuera. Así es. Están adentro. Sí, grandes enseñanzas de Cervantes en ese sentido. Pues muchas gracias, Silvano, muy amable y con mucho gusto. Si quieres dar tu nombre, tu teléfono, por favor. ¿Cómo ¿O no? dónde te dicen? Sí, pues muchas gracias por la invitación, Mauricio. Mi nombre es Silvano Leonardo Gómez. Mi teléfono es, estoy en la Ciudad de México, o sea, habría que ponerle un más 52 y luego 56 13 76 34 11. 56 13 76 34 11. No, qué bárbaro. Una vida muy productiva, amigo. Muchas gracias. Aquí están ya muchas de todos los terrenos que has explorado. He estado, sí, todo. En el área de ventas también te reconozco y te agradezco, ¿no? Todas tus aportaciones. Muchas gracias. Por aquí también vi, ¿no? Fotos de Sales Institute. Mira, aquí, ahí hay una, sí. Y no, bueno, tu participación es vital. Y bueno, tantas y tantas cosas que compartir. Muchísimas gracias, Silvano. Vamos a dejar de grabar. Sí, y muchas gracias a ti, las personas que nos escuchan y nos ven también. Nuestro auditorio, con mucho gusto. Nuestro auditorio también por estar aquí presente. Gracias, Silvano.